clase que es bastante intensa. Bueno, creo que está grabando, ¿no? Sí. No sé dónde me avisa. Sí, pero... sí, no, pero está grabando. Sí, ahí se ve el puntito. Bueno, hoy vieron que la clase pasada hablamos un poco del tema de conformación de flexibles, que vimos todos los procesos de extrusión, laminado, bioorientación, coextrusión, que es lo que estuvimos un poco hablando ahora. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es cuerpos huecos. Si me pasa la... Ay, Dios. No sé por qué no me pasa la presentación acá. Bueno, el objetivo de esta clase entonces vamos a conocer un poco todos lo que son los procesos de conformación de polímeros de envases rígidos, ¿sí? Las tecnologías de los envases rígidos. Vamos a ver un poco de teoría, algunos videos les voy a pasar y vamos a terminar con algo, si llegamos, con algunas preguntitas. Así que estén atentos a lo que vemos porque es todo de lo que vamos a ver son las preguntas. Bueno, la idea es que ustedes reconozcan cuando ven un tipo de un objeto plástico, que reconozcan por cómo se produjo, ¿no? El proceso de conformación del mismo. Bueno, un cuerpo hueco, ¿a qué llamamos cuerpos huecos? Ustedes lo primero que van a pensar es en una botella, ¿no? Cuando les dicen un cuerpo hueco, pero en realidad un cuerpo hueco es cualquier pieza que tenga una cavidad interior, ¿sí? Donde uno pueda sacar el macho por la boca, ¿no? A veces no se sabe por dónde se saca el macho, por ejemplo. Pero el objetivo, ustedes cuando piensan en cuerpos huecos, es en eso. Son todas piezas en donde el cuello es muy finito, entonces es muy difícil de ver por dónde se extrajo ese macho. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Este es un ejemplo de un tanque de nafta, por ejemplo. Vieron que los motores cada vez vienen más comprimidos, todas las distintas partes de un motor vienen todos comprimidos y cada vez queda menos espacio. Entonces ahora hay un nuevo sistema en donde se inyecta y se sopla, es por extrusión y soplado, un tanque que con la forma del hueco que quedó en ese motor. Por ejemplo, los tanques de BMW, si quieren buscar, los tanques de BMW son de alta gama, ¿no? Así que no hay, solo piensen en todo lo que es bajo costo, sino hay cosas que son de mucho valor que se hacen por los métodos que vamos a ver hoy. Después artículos de juguetería, estas pelotitas que están de los chicos, los peloteros de los chicos, que no pican, que tienen un agujerito, estos juegos así que son huecos en general. Después tenemos las Barbies chinas especialmente, es todo el cuerpo es hueco. Por ejemplo, son esos que ustedes los tocan, vieron que son blanditos, que los muerden y se desgastan. Después los juegos para chicos, que hay algunos que se hacen las ruedas, se hacen manubrio, todo se hace por extrusión y soplado en general. Este tipo de juegos, tobogán, todo esto se hace con este método de conformación. Después también están las macetitas de los plantines, vieron que son negros y son muy finitos, parecen una bolsa. Bueno, en realidad eso está hecho por extrusión y soplado. ¿Por qué? Porque las matrices de este método son muy baratas y además porque si ustedes piensan en inyección, por ejemplo, estas paredes muy delgadas, no es conveniente hacerlos por el método de inyección porque vamos a necesitar mucha presión. En cambio, en extrusión y soplado, no, no necesitamos tanta presión, y se logran espesores muy finitos. Por eso se usan más extrusiones y tiene sus ventajas, ¿no? La extrusión y soplado, que no la tiene la inyección. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos procesos y vamos a ir comparándolos y viendo las ventajas y desventajas de cada uno. Vamos a empezar a hablar por extrusión y soplado, ya que en las clases pasadas vimos lo que es extrusión. No voy a repetir el proceso de extrusión, pero sepan que viene de una extrusora. Este proceso comienza con una extrusora. Acá tenemos un dibujito, por ejemplo, viene de una extrusora, que generalmente no va a tener filtro, no va a haber una bomba de polímero. ¿Se acuerdan de la línea de extrusión, no?
que en el caso de film sí es importante el filtro y es importante una bomba de polímero. En este caso no es tan importante, puede venir un filtro, pero como los espesores de estos envases no son tan finos como un film, en general por eso no es imprescindible, ¿no?, tener un filtro. Eh, bueno, después vamos a ver que tiene la extrusora a un cabezal que se parece mucho al cabezal que vimos el otro día de un cabezal circular para soplado de film, ¿se acuerdan de ese? Pero la diferencia es que apuntaba hacia arriba ese cabezal. En el caso del soplado, en vez de apuntar la pipa esa que vimos el otro día, que tenía el macho adentro y la hembra por afuera, va a estar invertido, va a ir para abajo, va a mirar para abajo. Conceptualmente son lo mismo, son muy parecidos, la única diferencia es esa, que es un macho y una hembra, y por el interior del macho va a circular una pequeña corriente de aire. ¿Se acuerdan que para el soplado de films había una corriente importante de aire a presión, ¿no? Venía ese aire interno. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos estirar, inflar ese globo. En este caso no vamos a querer inflar, simplemente el aire que viene por el interior va a ser con una presión de línea de 4 o 5 kilos, no mucho más, que lo único que necesitamos ese aire es para que no se, eh, que la manga que no se colapse sobre sí mismo. Acá ven, dice preforma, pero en realidad la preforma confunde mucho a veces porque van a escuchar preforma en muchas otras partes. Generalmente la preforma es la preforma de PET. ¿Vieron la formita de una preforma? Después la vamos a ver mejor cuando veamos inyección y soplado. Generalmente acá se usa más manga, es una palabra manga, manguera, que es la que va cayendo. Después cuando veamos el video van a verla mejor. Pero bueno, lo importante de ese aire que viene por el interior del macho es simplemente para que no colapse esta manga, para que siga bajando en forma de manga, obviamente, ¿no? Em, ¿Qué más? Bueno, la manga puede tener geometría cilíndrica, puede también ser elíptica o puede ser más cuadrangular, dependiendo de la forma final a la que quiero llegar, ¿no? Pero puede tener distintas geometrías. Pero lo importante es que no voy a querer ni inflarla ni deformarla, como era el caso del otra extrusión y soplado de films, ¿no? Después vamos a ver la matriz, que tiene la forma de la botella o de la pieza a la que quiero llegar, del cuerpo hueco. Entonces va a venir bajando esa manga, va a venir bajando hasta llegar al final de la matriz. Cuando llega al final, esa matriz se cierra y se va a pellizcar acá abajo la manga. Después va a entrar, eso es la entrada en el molde. Después ahí sí va a venir una entrada de aire a presión, ahí va a ser una presión más elevada, para lograr que esa manga se adapte a la forma del molde, ¿no? Que se peguen a las paredes del molde y que tome la forma de la pieza final. Luego se va a enfriar ese molde, va a abrir y se va a descartar y va a salir la pieza ya enfriada, ¿no? Tenemos un periodo de enfriamiento, ¿no? Acá tienen soplado, refrigeración y la expulsión de la pieza. Eso en general es lo que es el principio de este proceso. Como la extrusión, como dijimos la clase pasada, es un proceso continuo, si yo tomo esta manga, abro el molde, espero que enfríe, imagínense que en ese tiempo de enfriamiento se me va a acumular cualquier cantidad de material arriba del molde, ¿no? Entonces, ¿cómo son las máquinas modernas? Bueno, un ejemplo es una máquina rotativa, como la que ven acá. Otra también que es muy común son moldes que vienen de arriba para abajo, son en diagonal, suben, toman la manga y se van, y sigue bajando la manga, viene otro molde, toma la manga que sigue y se van. Son 2 o 3 estaciones de molde que lo que hacen es que pueda ser un proceso continuo, ¿no? Y que no se vaya acumulando material arriba del molde, en el tiempo de enfriamiento, que es el tiempo más largo del ciclo siempre.
¿Quedó claro eso? Acá en estos métodos lo importante es coordinar la velocidad de ascenso de la matriz con la velocidad de descenso de la manga, ¿no? Hay un cruce siempre, entonces hay que tener cuidado que no se no colapse, ¿no? En algún momento. Y bueno, y después hace clac y se cierra el molde sobre la manga, ¿no? Va cortando acá. Bueno, cuando yo cierro este molde, en esta parte, antes de que venga el soplado, yo voy a cerrar el molde y lo que voy a tener o lo que voy a lograr es que, bueno, en este momento va a venir una cuchilla viajera por acá arriba, va a llegar una cuchilla viajera que va a venir a muy alta velocidad, va a tener mucho filo y además va a estar muy caliente. Generalmente tiene un material de alta resistividad, por lo que le paso corriente eléctrica y voy a lograr que se caliente muy rápidamente. Entonces, con los tres efectos, con las tres características de esta cuchilla, que viene a alta velocidad, muy caliente y mucho filo, van a cortar acá arriba la manga. Y ahí el molde que está cerrado se va a llevar esa manga para un lado y va a venir y va a seguir bajando y después va a venir otro molde y va a tomar el pedacito de manga que sigue. Lo importante acá es que acá arriba, en estos diagramas no se ve muy bien, pero acá se ve mejor en esto. Acá arriba se va a formar, si ven acá, acá lo ven el molde cerrado, y acá se va a formar lo que se llama flor. Eh, Generalmente la matriz va a tener una zona inicial que es un embudo, que acá también se ve bastante. ¿Ven este triangulito de acá arriba? Generalmente la matriz arriba tiene un embudo, con la forma de un embudo, y ahí es donde se va a cortar. En esta parte se va a cortar al- a la manga que va bajando, y lo importante es que cuando se corta acá, como había un poquito de aire adentro, cuando se corta y se cierra la matriz, se va a producir que esa parte de arriba se caiga, se abra, ¿no? Por eso se llama la flor, porque tiene que quedar abierta sobre esta parte del molde, ¿sí? Sobre la parte superior. Esto tiene que formarse sí o sí por dos razones. Una razón es porque cuando venga el aire, va a venir un tubo con aire que se va a apoyar arriba de la matriz, y para que no, justamente el polímero, ustedes siempre recuerdan que, que los metales no pueden tocarse uno con otro porque se desgastan, ¿no? Cuando hay un choque de metal a metal. Entonces, para que evitar eso, esta flor sirve, por un lado, para eso, para evitar el choque de metales, y por otro lado, hace un sello. Es el sello para que el aire que va a entrar en el molde no se escape por otro lado y entre bien al interior del molde y pueda hacer que las paredes se copien para obtener la forma de la pieza final, ¿sí? Entonces, esas son las dos funciones que cumple esta flor que tiene que quedar acá arriba del molde, ¿sí? Después vamos copiando. Siempre vamos a tener una rosca, un cuello, un cuerpo y un fondo, ¿no? Generalmente esas son las partes de una botella. Entonces sirve como asiento del pico que va a insuflar el aire y además y actúa de sello, ¿no? Para que no se salga el aire. Esas son las dos funciones de esta flor. Bueno, después cuando cerramos el molde, se empieza a enfriar ese molde. No, perdón, primero soplamos el aire, se empieza a copiar. Este método no copia muy bien porque el aire a presión que entra acá no está a muy alta presión, entonces no esperen tener buenos copiados, ¿no? Si ven acá, este se usa mucho para bidones, puede tener algún simbolito, puede haber algún tipo de marca, pero no va a ser un copiado muy bueno de las paredes del molde, ¿sí? No lo tiene.
Eh, ¿Qué más? Bueno, entonces, como decía, se estaba enfriando, se empieza a enfriar después del el aire, se forma la pieza final y luego el molde se enfría hasta obtener la pieza que queremos obtener, ¿no? La pieza final. Eh, es un método que tampoco tiene muy buena distribución de espesores. ¿Por qué? Porque a medida que van bajando esta manga, lo que va haciendo es que se va estirando por el propio peso, ¿no? A medida que se va haciendo más larga, se va a ir estirando por el propio peso del polímero. Entonces eso hace que en esta parte de arriba, que es donde está más fundido el material, se estire más y en la parte de abajo quede más ancho, ¿no? El espesor. Entonces, este es un defecto que vamos a encontrar que no tiene una muy buena distribución de materiales. Después vamos a ver que hay formas de corregir esto, pero en principio la regulación del espesor de la manga es bastante complejo. Bueno, después, esto era la parte de arriba del molde. Ahora vamos a ver que abajo, cuando el molde se cierra, pellizca también el material, el polímero, y como ven acá, que lo agrandé, hay los filos de corte del molde son diferentes cada polímero tiene su filo. Generalmente estos moldes son de aluminio, no es un material muy duro, por eso se le agregan postizos en esta parte para que mejore el corte y el sellado del fondo de la botella. Igualmente siempre va a quedar en este corte una rebaba, un poco de material que hay que sacarlo de alguna manera. Cada máquina tiene su proceso. Hay algunos que va a quedar colgado cuando cierre el molde, va a haber una parte primero, que si la ven acá, primero se va a ir soldando y después se corta. No podemos tener los dos lugares al mismo tiempo. Primero hay que ir, si acá ven, acá ven este molde, por ejemplo, ven que tiene una parte que tiene estrías. Generalmente en todas las áreas que el fondo y todo lo que sea manijas, por ejemplo, va a tener zonas de postizos, el molde, zonas de corte, pero primero está la zona de soldadura, que es la zona esta que se va achicando, y después viene la zona de corte propiamente dicha. ¿Sí? Recuerden siempre que los polímeros no se sueldan, no se une una capa con la otra, sino van a quedar una pegada a la otra, ¿no? Pero nunca se van a mezclar esas capas. Por eso siempre vamos a tener fallas en esas soldaduras, ¿no? Los productos que se hacen con este sistema de conformado no aceptan presión interior. No se puede usar para gaseosas, por ejemplo. Por eso siempre se usa para bidonería de productos de limpieza, bueno, todo lo que sea la industria de los lubricantes, también se utiliza mucho este método de conformación. Después vamos a ver más aplicaciones. Pero en principio no se puede colocar mucha presión interior por esto que estamos diciendo. Además, también tenemos las fallas que vimos para lo que era extrusión y soplado, que se acuerdan que siempre el macho y la hembra van a van a estar unidos el polímero al bajar siempre va a tener una parte de falla, un cordón, donde se va a unir el flujo del polímero, ¿no? Que es lo mismo que pasa acá. Se van a soldar, queda una capa muy unida a la otra, pero nunca va a mezclarse. Entonces, si hay mucha presión, se va a separar esa capa, ¿no? Si no está bien soldada por calor. Y después viene el filo del corte. Esa es la parte del fondo. Generalmente se trata de enfriar diferencialmente la botella. Ustedes van a ver que todos los moldes que se utilizan en este proceso van a tener distintas temperaturas de enfriamiento para lo que es el cuello, para lo que es el fondo. Van a tener circuitos de agua más caliente, siempre van a ser circuitos de agua o circuitos de agua fría en general.
los que van a estar enfriando, pero siempre puede ser que tenga el molde, especialmente si son moldes muy grandes, ¿no? Si son moldes chicos no tanto, pero los moldes grandes va a necesitar por ahí un enfriamiento más rápido en alguna parte que el espesor sea más ancho, por ejemplo en el fondo, ¿no? En el fondo es el crítico, que generalmente tiene más espesor, hay más material en el fondo, por lo tanto se va a necesitar que se enfríe más rápido, ¿no? En mayor cantidad de enfriamiento, no más rápido, pero sí al mismo tiempo, y al ser mayor el espesor, al mismo tiempo vamos a necesitar más frío en esa parte. Y por eso, y además, como la etapa de enfriamiento es la etapa más larga en todo el proceso, lo que suele pasar en este tipo de procesos es que antes de que se termine de solidificar completamente la pieza, va a ser tomada desde el pico por generalmente acá cuando viene el aire a presión se le hace una muesca a este macho que entra con el aire, se le hace una muesca para que se agarre esta flor que se agarre de ahí, y entonces el molde se puede abrir antes de que se termine de solidificar la pieza, y va a pasar a otro que se llaman máscaras, que es como un molde que está abierto, que se ve la pieza interna, ¿no? Pero son máscaras que simplemente protegen a la pieza y la llevan, generalmente se puede ver que van a pasear por la fábrica, por ejemplo, para que se terminen de solidificar y de enfriar. Y no se quede en el molde, y ese molde se puede utilizar para ir a buscar otra manga y completar el proceso. ¿Se entiende? Se llaman máscaras, pero bueno, pueden encontrar otros nombres igual. Pero esto a veces es tan productiva la línea que se necesita más de una máscara, ¿no? Y se van pasando de una máscara a la otra en el proceso con todos robots. Bueno, esa es la parte del enfriamiento. ¿Qué más de este proceso? Ahora les voy a mostrar unos videitos para que vean algunas máquinas, no sé si les quedó alguna duda que quieran preguntar. Igual ahora cuando vean el videíto, por ahí les queda más claro. Pero lo más importante es eso, es la entrada y la salida y obviamente genera mucha rebaba, ¿no? Por esta parte de abajo, y también por la flor que hay que descartar, ¿no? Todo eso es descarte en este proceso. Así que bueno, vamos a empezar por este. Creo que está en inglés, pero entienden algo. The TDL Model 2 5-liter blow molding machine has a maximum product capacity of 5 liters. It has a double-station, single head with vision liner 2-layer, which is suitable to produce bottles, tubs, motor oil containers, and more. The machine works under the electric control of a Japanese Mitsubishi PLC. The plasticizing system with frequency control assures the thorough and homogeneous quality of plastics. In addition, the whole process is controlled by proportional hydraulics. The patented liner extrusion head assures straight lines and clearness of both edges. This machine has been widely used in the production of many famous motor oil containers, such as BP, Mobil, Kunlun, Zhongcheng, Tongyi, and more. Ahí no se escucha, ¿no? ¿La anterior la escucharon en inglés? Sí, Sí, se la anterior se escuchó, escuchaba. esta no. El anterior sí, este no. Ay. Ahora no me escuchan a mí, ¿no? ¿Sí? A Sí, vos te sí. escuchamos. Sí, sí. No sabía si me estaban escuchando. Esperen que
Bueno, esta es, ¿vieron la diferencia con la otra, ¿no? Que es acá son varias mangas que van cayendo al mismo tiempo. Puede ser que haya más mangas, acá son 4. Puede ser también que vengan de 2 extrusoras diferentes o de una misma. Puede ser una extrusora, una coextrusión también, de la cual partimos. Acá, miren, ven que son 4 y 4 tiene. En el otro, no sé si vieron, en el grande, en un momento pasaron cuando pasaba la cuchilla viajera y cortaba la manga. No sé si se fijaron, pero acá, a ver si la pasamos de nuevo. Miren, como va bajando es enorme. Esto es un coextrudado en general. Para los frascos de lubricantes, no sé si alguno vio esos que son, bueno, como estos que pasaban acá, que tienen una franja transparente que le dejan para ver el nivel a dónde está el nivel del lubricante que hay adentro. Y eso está hecho con un material que es inerte químicamente, la parte interna, y la parte externa es polipropileno en general o polietileno de alta densidad, que le da la estabilidad mecánica, ¿no? Mientras que la capa de adentro es más cara y es más finita, ¿no? Creo que era, ahora no recuerdo el material. Después si lo encuentro les digo. Pero ahí, bueno, se veía muy bien cuando terminaba de caer la manga, cómo cortaba la cuchilla esa viajera. Y acá también, ven que muestra todos los defectos que puede llegar a, bueno, acá dicen que no tiene ningún defecto, obviamente, pero, pero bueno, era bastante claro, creo que se entendió bastante, ¿no? Lo que estuvimos viendo, ven cómo baja acá, esto lo vi, es fantástico verlo. Lo que pasa es que acá el problema que tiene este sistema es que si de golpe entra aire cuando está bajando la manga, se puede enfriar una parte y después esa no se estira del todo bien. Por eso es tan difícil que se tenga una muy buena distribución de espesores este método, ¿no? Se puede ir para un costado, bueno, puede ser que el espesor sea de un lado mayor que del otro. Tiene que tener muchísimas regulaciones, ¿no? Ese es el tema de estas máquinas. En este caso, ven que creo que no hay máscaras, ¿no? Acá directamente salen de la matriz y pasan ya a la línea, entiendo yo. No vi ninguna máscara. Te hago una pregunta, profesora. ¿Quedan las líneas del molde? La línea Así de... que para envases cilíndricos tiene problemas de ovalizado este tipo, porque bueno, acuérdense que tenemos el tema del macho y la hembra, que a veces no está bien centrado, entonces vamos a tener más espesor de un lado que del otro. Acá vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas de este método. Siempre en la línea de, no sé si lo tengo acá, bueno, vamos a después hablar de eso. Bueno, como dijimos, se pueden fabricar piezas huecas de alta complejidad, de forma y costo, como los tanques de nafta que les mostré al principio, y no solo botellas. En la industria de los alimentos y de cosmética vamos a encontrar frascos, botellas, potes, no las que son para contener presión interior, pero sí todo lo que es bidonería, lavandina, envases para detergente en general. Lo que tiene de bueno este proceso es que las máquinas y las matrices son más livianas y esbeltas que las matrices de inyección, que después vamos a ver, y porque se trabaja con menos presiones, ¿no? Eso es lo más importante. Se trabajan con bajas presiones. Son buenos para productos de bajo espesor, como hablábamos antes, como las macetitas para los plantines, y al mirar el culote de las piezas, la parte de abajo, cuando están hechas por extrusión y soplado, la soldadura o costura del fondo se puede ver perfectamente, ocupa prácticamente todo el fondo de la botella. Después vamos a ver algunos ejemplos. Se utiliza para materiales amorfos y semicristalinos, como este proceso es muy parecido al soplado de film, ¿se acuerdan? Vieron que acá cuando sale de la extrusora tiene que tener una viscosidad, no puede ser un aceite, sino que tiene que tener eh, una viscosidad mínima. Por eso es más difícil trabajar con materiales muy cristalinos, ¿no? Muy poco PET van a ver por este proceso. Generalmente es polietileno de alta densidad, que es semicristalino. Bueno, y además, al final,
independientemente que uno ponga muchos controles en este proceso, siempre van a salir piezas con problemas, botellas con problemas. Por eso siempre al final de una línea de extrusión y soplado van a ver que hay una máquina que llena aire dentro de cada una de las botellas, o sea, se le hace un control del 100% de todas las botellas. Y si no hay presión, o sea, insufla aire, y si no levanta presión, quiere decir que hay una pérdida en esa botella, tiene un agujero o está mal soldada, entonces se descarta automáticamente la botella que no llega a una presión determinada, ¿no? Tiene un manómetro, esa maquinita, que dice, si llega a una presión determinada es porque está bien y pasa. Si la presión no hay presión, quiere decir que hay alguna pérdida dentro de la botella, entonces se descarta esa botella en línea. Eso se hace siempre en línea. Por lo que ya dijimos, este proceso tiene varias limitaciones, tiene un mal control de espesores, por lo que dije recién, que puede ser que no esté bien centrado el macho y la hembra, puede ser que haya un problema de enfriamiento, que se enfríe más de un lado de todo el perímetro de esa botella, y entonces eso se va a estirar menos y va a provocar que haya muchas imperfecciones, ¿no?, en la botella final. Tiene también mala distribución de espesores por el estiramiento diferencial, que hablamos antes, que la máquina va creciendo y a medida que se va alargando va pesando más y se va estirando. Una forma de controlar estos espesores de la manga es el método de programación de manga, programación de espesor o soplado con manga programada. Estos son todos términos que pueden escuchar en los proveedores si ustedes van a comprar bidones algún momento o botellas. A mí me tocó con las talqueras, por ejemplo, las talqueras de polvo Veritas, no sé si alguno la escuchó hablar, la conoce, pero son todas botellas que se conforman con este método y van a escuchar que los proveedores muchas veces les van a decir, sí, mi línea tiene manga programada o tiene el método de programación de espesor. Esto es un sistema, este dibujito no es exactamente lo que yo quería poner, pero bueno, no encontré ninguno parecido, pero lo básico es la forma de entre el macho y la hembra, que hace que cuando el macho sube o baja, va haciendo que el espesor sea uno. O sea, si va saliendo la manga y abajo hay un sensor que dice que el espesor es muy finito, se va a acercar el macho a la hembra, no, se va a alejar el macho y la hembra y el espesor va a aumentar. O sea, simplemente lo que hace es por un tema de la holgura que hay entre el macho y la hembra, se va a ir acercando o alejando en función del espesor que necesitemos para mantener el espesor lo más parecido posible, ¿no?, en toda la extensión de la pieza. Esto es programación de manga simplificado. Después otro problema que tiene este método es que las bocas y los productos están ovalizados por el mal control dimensional que hablamos antes. Eh, Esto quiere decir que generalmente hay muchos problemas de hermeticidad, no van a cerrar muy bien, no van a ser 100% herméticos los productos, los bidones que se hacen por este sistema, ¿no? Eh, después voy a hablar del pico disparado, que es para mejorar la calidad de la rosca. Pero antes de eso vamos a hablar, bueno, también hablamos de los problemas de sellado que tiene este proceso, particularmente en el fondo, por lo que ya dijimos, que siempre como no se mezclan las capas, siempre vamos a tener problemas de sellado, y en las zonas de soldadura, ¿no? Todo donde sea filos del molde, donde están las agarraderas de los bidones, por ejemplo, ahí siempre vamos a tener una zona de soldadura. Después en las botellas de lubricantes tienen una parte que está inclinada, si ustedes pasan el dedo por ahí van a ver que van a sentir una rebaba, una pequeña, bueno, esos son todas zonas de soldadura. En una botella ustedes siempre van a encontrar, en algunos casos pueden encontrar alguna línea que puede ser donde cierra el molde, unas líneas de molde, y otras líneas que van a tener una pequeña rebaba, que son las zonas de soldadura en estos casos. Así que hay algunas diferencias. Cuando ustedes vean una botella van a encontrar líneas que pueden ser por una cosa o por la otra.
Este método genera mucho scrap, como dijimos, la flor en la parte de arriba y el pellejo o la pollera, también se le llama, que es lo que queda debajo del molde, que se saca en línea. Y después, bueno, la mala calidad de la rosca que hablamos antes, la ovalización, no solo la ovalización, sino también lo que tenemos es que nosotros tenemos una rosca, no sé cómo, no puedo dibujar acá, ¿no? Creo que no. Vieron que una rosca de una botella, a ver si me deja dibujar esto. No, ahí sí, algo, pero acá lo voy a dibujar. La rosca de una botella, vieron que tiene esta formita. Ay, qué feo que me sale. Bueno, esta es la rosca de una botella, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi polímero entre en estos huecos que quedan acá, no lo voy a copiar muy bien, ¿no? No va a poder entrar el polímero porque la presión que viene con el aire de este proceso no me va a permitir que el polímero entre y copie perfectamente esta rosca. Entonces, para mejorar esto, y además, no solo que no va a copiar bien, sino que también la parte interna, esta también se va a meter adentro, ¿no? Entonces, lo que yo querría, a ver si lo puedo dibujar, si yo tengo mi polímero me va a quedar acá y no va a entrar mucho, ¿no? Va a quedar medio así. Pero no va a entrar muy bien, no va a copiar muy bien y va a entrar adentro de la rosca. Y encima, la parte de adentro, a mí lo ideal sería que me quede recta. Y generalmente lo que va a pasar es que también se va a hundir un poquito, si vemos la parte de adentro. Mucho menos que la parte de afuera, pero algo se va a hundir. Entonces lo que yo voy a tratar de, lo que yo querría lograr es que la parte interna sea recta y meterlo lo más posible, ¿no? Si puede ser con una presión mecánica, sería mucho mejor, entraría mucho mejor en esa rosca y la copiaría mucho mejor. Entonces lo que se hace es un pico disparado, que es este dibujito, que es un mandril móvil, también mandril es otra forma de llamar a los picos por donde viene aire, eh, que también se lo llama pico disparado, hombro escondido, hombro disparado, que es justamente en vez del pico quedar encima, en donde está la flor, encima del molde, va a salir de adentro un pico que se va a extender y va a llegar hasta el hombro de la botella, ¿no? Eso lo que va a hacer es que ese pico va a presionar con mucha más fuerza el polímero contra la rosca, logrando que copie mucho mejor esa rosca y además que me quede una línea recta en la parte de adentro del filete, lo que me va a dar mayor resistencia, ¿no? Va a quedar más producto, más polímero en esa parte de la rosca, entonces me va a hacer que la rosca quede más fuerte. Eso es lo que cuando hablan de pico disparado, justamente es eso. Lo que tiene una desventaja del pico disparado es que a veces arrastra un poco de polímero cuando entra, va a arrastrar, entonces en la parte del cuello se me va a quedar un pequeño reborde, a ver si lo puedo dibujar acá, entonces me va a quedar un pequeño reborde en la parte del hombro, ¿no? Del hombro de la botella. No sé si se entiende, pero la idea es eso, que va, si esta es mi botella, qué difícil que dibujar. Este es el hombro de la botella, entonces va a arrastrar, el pico va a arrastrar material y me va a quedar, por ejemplo, en las botellas de sedal, en las que tienen la tapa a presión, si ustedes meten el dedo por el pico y se fijan en todo el reborde, puede ser que en alguno encuentren es un defecto estético en realidad, no pasa nada. Generalmente se trata de evitar, pero en algunas botellas si no son transparentes no se disimula, ¿no? No es que sea tan importante ese defecto. Lo que sí es importante también es que con el pico disparado logro también sacar la parte, porque había una estación, que me olvidé de comentarles, en donde cuando se corta la flor, digamos,
es una estación de fresado, en donde viene una cuchilla que va a cortar y a fresar, es planetaria, es una cuchilla que va a ir alrededor del pico de la botella para que quede el pico totalmente liso, ¿no? Arriba. Entonces lo que logro con este pico es que como va a apretar contra la parte superior de la rosca, lo que voy a lograr es que corte también la flor, saque la flor directamente, ¿no? Entonces me ahorro el paso de fresado, simplemente. Esa es otra de las características del pico disparado. Otra limitación de estas máquinas es que no es una limitación, sino que hay que tener en cuenta que tienen que resistir la inercia, porque ustedes piensen que está cerrando moldes todo el tiempo, entonces si no tienen un buen anclaje en el piso y una buena resistencia, una buena estructura de piso, pueden salir caminando estas máquinas y las dejan sin adherirse bien. Así que eso es un tema que tienen que tener en cuenta a la hora, si trabajan con este tipo de máquinas en algún momento. Bueno, acá tenemos ejemplos de productos que extrudado, por este método de conformación, extrudado y soplado. Por ejemplo, estas botellas que tienen los picos para el costado, estas están hechas con pico disparado. Si no, no se puede hacer de esta manera el pico, eso seguro. Y también, bueno, esta parte, como ven, esta parte así no, esto no tiene rebaba, así que probablemente no sea una zona de sellado, pero sí la parte acá de las manijas siempre va a tener una zona de sellado, probablemente. Bueno, los productos que se usan mucho en la industria de la alimentación, tenemos frascos, botellas, no las que tienen presión interior, como ya dijimos. Después el aceite lubricante para los autos, que tienen doble capa, generalmente es un coextrudado. Una poliamida, el polímero que está en la parte de interior de este tipo de productos es una poliamida porque resiste los ataques de los aceites lubricantes, y una capa de polietileno de alta densidad por afuera para la resistencia mecánica, ¿sí? Porque aparte es más barato, por eso se pone una capa más ancha también. Es coextrudada. Y después también tenemos estos baldes para helado. Estos también son ejemplos de extrusión y soplado, que son tan finitos que por ahí cuando uno le saca todo el helado adentro, van a ver que las paredes se colapsan de tan finitos que son, ¿no? Cuando le sacamos el contenido. Y esto que les muestro acá es el culote del envase que hablábamos antes. Van a ver que llega de una punta. Si ustedes buscan un envase y lo dan vuelta, se van a dar cuenta que están hechos por extrusión y soplado si van de una punta a la otra. Puede ser que terminen con esta forma, con una flecha, un paréntesis inverso, pero se dan cuenta muy rápidamente por esto. ¿Por qué es? Eso es el molde cuando corta, ¿no? La parte de abajo, el filo de abajo, es esta línea que ustedes van a ver en la botella. Bueno, y acá terminamos con lo que es extrusión y soplado. ¿Les quedó claro? Supongo que sí, ¿no? Ahora vamos a pasar al proceso de inyección, que es, ya acá terminamos todo lo que es extrusión, ¿no? Toda la parte de extrusión y soplado. Ahora vamos a hablar de inyección, que es un método de conformación donde se carga un fluido, un polímero, y por medio de presión, esta presión es bastante más alta de todas las presiones que vimos hasta ahora, ese polímero fundido pasa a una determinada cavidad o un molde. Bueno, es más o menos lo mismo, es muy parecido en cuanto a que la extrusión, pero la gran diferencia con respecto a la extrusión es que es un proceso que no es continuo, sino que es batch, ¿no? Uno abre y cierra el molde y saca una pieza. Se usa para piezas en 3 dimensiones, ¿no? Se utiliza para eso. No es un proceso continuo como lo que estábamos viendo hasta ahora. Es el concepto de una jeringa hipodérmica, ¿sí? Se carga de un fluido, de un líquido, y por medio de presión, ese líquido pasa a una determinada cavidad. En vez de ser un medicamento, es un polímero, y en vez de ser nuestro cuerpo, es un molde. ¿Sí? Esa es la diferencia, pero es igual que una inyección. Piensen en una inyección. Acá por eso les puse este dibujito, porque es lo mismo. Eso es la inyección.
Bueno, una máquina inyectora está formada por 3 grupos. El grupo motriz, que va a proveer todos los movimientos y accionamientos que requiera la máquina. El grupo de inyección, que se va a encargar de transformar el polímero desde el pellet hasta una masa bastante fluida. Y se va a encargar de meter la presión adentro de un molde con la forma de la pieza final. Y por último voy a tener el grupo de cierre que va a sostener a ese molde, ¿no? Esas son las 3 unidades básicas de una inyectora. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a tener el grupo motriz. Bueno, acá es un gráfico para que, este es el motor, para que vayan. Supongo que casi todos conocen una máquina inyectora, pero acá les muestro una fotito, después vamos a ver algunos videos igual. Bueno, el grupo motriz tradicional es el hidráulico. Ahí hay una bomba hidráulica de desplazamiento positivo, que no es centrífuga, no sé si alguno se acuerda de cuando vieron bombas, pero bueno, es una de desplazamiento positiva, es de engranajes, puede ser de pistones radiales, cualquiera, ¿no? Pero tiene que ser de desplazamiento positivo. Bueno, no sé, este proceso hidráulico tiene pistones, tiene aceite, que van abriéndose válvulas y cerrándose, y eso es lo que va a hacer que se muevan las distintas partes de la máquina, ¿no? El concepto en general es así. Las presiones que se manejan en la inyección son muy altas, llegamos a 250, 300 kilos sobre centímetro cuadrado, o bares, como son tan altas presiones, es lo mismo. Ahí, escucha la calle, hay algo. Bueno, entonces, el problema de los motores hidráulicos tiene algunos problemas y algunas ventajas. Acá se los nombro. Son muy sucios. ¿Por qué son muy sucios? Porque trabajan con aceite, obviamente. Entonces, cada vez que abre una válvula, va a salir un poquito de aceite y ese aceite va a ir cayendo. Por eso generalmente las inyectoras que trabajan con un motor hidráulico van a ver que tienen una bandeja abajo que va a ir juntando ese aceite. Generalmente se puede filtrar y volver a utilizar, ¿no? Después también tienen alto consumo energético. Van a ver que generalmente hay mucho ruido cuando hay una de estas máquinas trabajando. Son muy ruidosas, por lo tanto el ruido es energía, así que también consumen mucha energía. Y también otro problema que tienen, que es bastante importante para la inyección, es que generalmente no se puede generar 2 movimientos a la vez. Para eso se necesitaría un caudal mayor de aceite para que pueda mover más de un accionamiento, y generalmente no se puede lograr con este tipo de motores. Las ventajas de estos es que la inversión inicial es relativamente baja y generan grandes esfuerzos de torque, ¿no? Especialmente. Después vamos a ver que para el grupo de cierre es muy importante tener mucha fuerza, ¿no? De cierre, por las presiones que se generan en este proceso. Por eso, bueno, y después se inventaron los steppers y otros, ¿cómo se llamaban? Los motores paso a paso, o steppers, o también los motores servo, que son eléctricos, son unos eléctricos que tienen varias ventajas con respecto a los motores hidráulicos, ¿no? Primero, no trabajan con aceite, trabajan solo. En realidad los hidráulicos también trabajan con electricidad, ¿no? No es que, porque las bombas para funcionar una bomba necesita electricidad, pero como no trabajan con aceites, por eso en contraposición al hidráulico se les llama máquinas eléctricas, pero solo por eso. Lo que logro con este tipo de motores es que al no tener aceite, como ya dije, son limpios, consumen mucha menos energía que los motores hidráulicos, entre el 50 y el 60% menos de energía. Tienen movimientos rápidos y precisos, o sea, yo voy a accionar con un paso a paso o un servomotor. Lo que hago es que el tornillo de la extrusora va a adelantarse con la precisión que yo le quiera dar, exactamente lo que yo le quiero dar, y es muy rápida también ese movimiento.
son silenciosas, o sea, no se escucha ningún ruido cuando trabajan, y los accionamientos son independientes. Esto hace que mi problema de simultaneidad se resuelva, ¿no? Porque como cada movimiento está accionado en forma independiente, con un circuito independiente que después se juntan todos en en un PLC, digamos, en todo un sistema general, pero son independientes y por eso se puede lograr simultaneidad de movimientos. Las desventajas es que tiene un costo inicial mucho más alto que el hidráulico, pero esto se compensa después a la hora del consumo de energía, ¿no? Se repaga esta inversión muchísimo más rápido, obviamente, por eso convienen. Eh, pero el mayor problema que tienen los motores eléctricos es que no generan grandes esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de cierre, el cierre para lograr que se cierre el molde, por ejemplo, es muy difícil, que todavía no se logró con este tipo de motores, ¿no? Se está trabajando mucho y en algún momento probablemente terminen de reemplazar a los hidráulicos, pero la mejor solución que se encontró hasta ahora son máquinas híbridas, o sea que tienen una parte de los accionamientos, los que no requieren mucha fuerza, son todos eléctricos, y los que además requieren simultaneidad, ¿no? Son eléctricos, y se deja nada más a hidráulico el cierre del molde, simplemente. Entonces ustedes, cuando escuchen una inyectora, probablemente van a escuchar el cierre del molde, el ruido, y cuando escuchan ruido, sepan que es un motor hidráulico, ¿sí? Simplemente eso. Pero para que entiendan que hay diferentes alternativas en el mercado. Bueno, ahora vamos a seguir hablando un poco del grupo de inyección. Cuando vemos una máquina, como ya hablamos antes, tiene una gran bancada. Esta es la bancada, a ver si se ve acá. Esta es la bancada de la máquina, miren. ¿Ven? ¿Dónde está el sistema eléctrico de control? Esta es la bancada. Por acá viene el motor, como ya dijimos antes, un cilindro hidráulico para empujar el tornillo. Acá viene el tornillo inyector. Acá está la alimentadora, la tolva de alimentación. Acá adentro va a estar el molde, el control de PLC y la unidad de cierre, que es la que es donde está el molde, ¿no? Y acá hay un cilindro hidráulico que es la que cierra el molde. Ven, generalmente por ahí, para avanzar el avance del tornillo, se está usando un motor eléctrico ahora, un stepper, pero este cilindro hidráulico, la unidad de cierre, probablemente se siga utilizando un motor hidráulico, ¿no? Por la fuerza de cierre que necesita este tipo de máquina. Bueno, lo importante de acá es que la extrusora es muy parecida a la que vimos para extrusión. La diferencia, que bueno, en este caso no se ve porque es una tolva diferente. A ver si tengo otro dibujito. No, pero en realidad, acá por ahí lo pueden ver, la tolva no está al principio como estaba en el tornillo de extrusión, sino que está más en el medio, más al costado. Acá también se ve. ¿Se acuerdan que acá estaba el motor y empezaba acá el tornillo, prácticamente abajo de la tolva en extrusión? Bueno, acá esta extrusora, la diferencia que tiene con la anterior es que la tolva va a estar un poco más corrida, el tornillo va a llegar más para atrás, y además el tornillo es más corto que la camisa, ¿sí? Cosa que no pasaba en la extrusora. ¿Se acuerdan que el tornillo llegaba al final de la camisa? En este caso no, vamos a tener un colchón, se le llama un colchón, un espacio donde va a haber material acá, y después vamos a ver por qué. Tiene su razón de ser. ¿Qué más? Bueno, también tiene las tres zonas de la extrusora, igual que en extrusión: la alimentación, la compresión y la dosificación. Las zonas son las mismas, pero no va a tener las optativas, las que eran de dosificación, de mezclado, que podían agregarse en la extrusión. Bueno, acá no, acá solamente están las tres zonas básicas, simplemente. El diseño del tornillo es muy parecido al tornillo de una extrusora. No hay, bueno, ya dije que no hay en la zona de desgasificación, no hay amasado. Las presiones con las que se trabaja en inyección son mucho más altas que las que se trabajaba en extrusión,
y la temperatura a la que se trabaja en inyección también es mucho más alta que para extrusión. Acuérdense que siempre estamos hablando que para inyección se trabaja a viscosidades mucho menores, o sea, ya el polímero es más un aceite, es un líquido, no tiene una viscosidad intrínseca como si la tenía en la extrusión. Por lo tanto, se tiene que trabajar a mayores, mucho mayores, casi el doble de temperatura, a valores mucho más altos y a viscosidades mucho más bajas, ¿no? Obviamente. Por eso se puede inyectar todo lo que sea semicristalinos y cristalinos, ¿no? Aparte de amorfos, también se puede inyectar amorfos, pero se puede trabajar con cualquier tipo de material, en realidad. Bueno, después tenemos, bueno, para que tengan una idea de las temperaturas con las que se trabaja, por ejemplo, un polietileno de baja densidad se extruda a una temperatura entre 90 y 120, 150 grados centígrados. Mientras que para inyección el mismo polietileno de baja densidad se trabaja entre 180 y 220 grados centígrados o un poco más. Así que ven que es bastante la diferencia de temperaturas. ¿Qué más? Bueno, el grupo de inyección, entonces seguimos con el grupo de inyección, va a tener distintos movimientos, va a tener un movimiento de rotación, un movimiento de traslación del tornillo para adelante y para atrás, con respecto a la camisa. Estos son movimientos que ocurren permanentemente durante la producción. Continuamente el tornillo va a estar girando y va a dejar de girar, va a moverse para adelante y para atrás y se va a detener. Ocurre ciclo a ciclo de inyección este movimiento. Después tenemos un movimiento operativo, que es opcional, que se puede habilitar o no, que es el movimiento de todo el grupo de inyección hacia adelante o hacia atrás. Independiente de lo que esté pasando adentro del tornillo, todo el conjunto de camisa y tornillo lo puedo avanzar, y también obviamente el motor y todo lo que hay atrás se avanza, ¿no? Puedo avanzarlo, me quedo quieto ahí, inyecto y no me retiro. O me puedo retirar en uno y en otro, en un paso de inyección entre uno y uno. ¿Sí? Son dos tipos de movimientos que es opcional. Por ejemplo, un ejemplo puede ser que tengo al paciente, le voy con la aguja, tengo una cánula conectada a la aguja y le voy mandando la medicina, ¿no? Y no saco, no retiro la aguja. Mientras que en la otra es voy hacia adelante, inyecto, termino de inyectar, le doy la inyección y me vuelvo atrás, vuelvo a cargar la jeringa y vuelvo a inyectar de nuevo. Esas serían las dos formas de inyectar, de inyección. Y hay otro movimiento también, que es un movimiento de mantenimiento, no es un movimiento operativo, que es para hacerle mantenimiento al tornillo. Tiene que tener una apertura adelante para poder sacar el tornillo y arreglarlo, ¿no? Es de mantenimiento más que nada. Bueno, ¿cómo trabaja el grupo inyector? El tornillo va hacia adelante por una presión que le doy con mi grupo motor, va hacia adelante y llega a un determinado. Bueno, supongan que adelante del tornillo tenemos una bomba, una válvula que impide que pase. No es una válvula lo que hay ahí, es otra cosa que después la vamos a ver con más detalle, pero supongan que está cerrado, que no puede pasar el polímero. Entonces el tornillo va a girar, va a girar, va a girar hasta llegar a la parte más adelante de la camisa, y lo que va a pasar en esto es que yo voy a apagar mi motor y el tornillo puede dejar de girar o no cuando llega ahí, pero yo no le voy a dar más presión para adelante, y como no va a poder salir por acá, ese tornillo que va a hacer va a volver un poquito para atrás. Esto quiere decir que lo que queda delante del tornillo, la parte de adelante, que es un colchón, podemos llamarlo un colchón, va a llenarse de polímero, acá lo ven, ahí está, cuando se llena de polímero, el tornillo se va para atrás, el empuje
para atrás lo da simplemente la acumulación de polímero acá adelante, es lo que va a hacer que empuje para atrás, y ahí termina la parte del proceso de alimentación del polímero dentro del tornillo. Una vez que que se fue para atrás este tornillo, le damos presión para que vuelva a empujar, y ahí sí abrimos la válvula que está adelante y va a pasar todo el tornillo hacia el molde, todo el polímero hacia el molde. Ese sería un poquito el proceso de inyección, ¿no? Aumenta la presión y sigue girando el tornillo, el polímero, bueno, se va a acumular adelante, porque no va a poder volver para ningún lado, ¿no? Esta es la etapa, estoy cargando la jeringa. La etapa de alimentación es cuando cargo la jeringa, ¿no? Yo voy a cargar lo que necesito. Obviamente, lo que necesito de polímero para llenar mi molde, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una capacidad de 50 centímetros cúbicos, pero necesito solamente 5 centímetros cúbicos, voy a llenar mi dosificación de polímero, va a ser un poquito más de 5 centímetros cúbicos, pero no 50. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no hago esto? Porque en realidad si yo cargo más, el polímero se va a calentar, va a fundir, le voy a estar agregando historia térmica, ¿no? Que es lo que yo no quiero. No quiero que los polímeros se vayan acordando, porque recuerden que tienen memoria térmica los polímeros, ¿no? Y lo mejor es que no la tengan. Por eso no voy a cargar de más, siempre tengo que cargar la cantidad que necesito y un poquitito más, pero muy poco. Una pregunta, Macarena. Acá estamos vamos a hablar entonces ahora un poco de las presiones que vamos a tener Hola, ¿se me escucha? Maca, te hacen una pregunta. en este método de inyección. Maca, Vamos a Maca. tener una presión hidráulica, que es la Creo que presión tiene que el me va a audio dar desactivado. la máquina, Ah. el motor, Para que le digamos, va a tener avisamos una por presión WhatsApp. hidráulica, que es la que le voy a dar a mi polímero. Esa presión hidráulica va a ser proporcional a la presión de inyección. No te La olvides presión la de pregunta. inyección, la presión hidráulica generalmente está entre 1 y 250 bares, mientras que la presión de inyección es mucho más alta, está entre 1000 y 10.000 bares. Miren cuánta es la presión de inyección. Las dos son proporcionales, la de inyección es proporcional a la hidráulica. En general la presión de inyección va a ser la que me la va a dar el químico, la petroquímica, el que me va a dar cuál es la presión correcta que es la que yo puedo trabajar mi polímero. Y después la máquina va a trabajar con la presión de hidráulica, pero bueno, la que me va a dar va a ser una que esté relacionada con la que tengo que trabajar mi polímero. Lo importante es eso, que sepan que una es la presión de la máquina y la otra es la presión a la que yo tengo que trabajar. Maca. Después tenemos, No escucha. después, bueno, vamos a tener un pico inyector acá adelante, que ¿se acuerdan que yo les dije que acá había una válvula, que piensen que hay una válvula que cierra y abre? Bueno, en realidad eso es un pico de inyección, que es la parte delantera de mi sistema de inyección, que es el que entra, es el que conecta, el pico de inyección conecta al tornillo con el molde, ¿no? Con el molde que va a estar acá adelante. Ese pico es muy finito, es largo y finito, y por eso lo que yo les decía es que actúa como una válvula esclusa. ¿Por qué? Porque cuando yo lleno de polímero, la parte delantera de mi cilindro de extrusión, lo que estoy haciendo es que al ser muy finito va a haber mucha carga, mucha presión, hay mucho esfuerzo de carga. Entonces el polímero no va a querer pasar por acá, no va a poder pasar por acá, sino que va a querer volver para atrás, porque para el polímero va a ser más fácil volver para atrás que pasar por ese agujerito tan finito y tan largo. Va a empezar y no va a poder. Va a querer volver para atrás, y eso es lo que va a hacer empujar al tornillo para atrás, ¿no? Esa cantidad de polímero que esté acumulada ahí adelante.
Entonces, lo que voy a lograr es que cuando yo le aplique la presión de inyección, mi polímero va a pasar raudamente por ese agujerito tan finito, ¿no? Pero a esta presión. Miren que la presión de inyección es muy alta. Entonces, ahí, cuando yo le aplico la presión, ahí sí, el polímero va a pasar rápidamente hacia adentro del molde. Si el polímero tiene baja viscosidad, es muy líquido, lo que va a hacer es que va a chorrear un poquito. En la jerga de las máquinas se ve que que chorrea el polímero, van a escucharlo. En ese caso se tiene que colocar o un diseño diferente de pico de inyección, o hay otras formas, es un pico valvulado. Bueno, hay varias soluciones para evitar esto que no nos vamos a poner a explicar detalladamente en esta clase. Pero sepan que este pico actúa, por un lado, sería como la aguja en una inyección que conecta el grupo inyector con el molde, y por otro lado actúa como una válvula esclusa que en la etapa de alimentación no deja pasar el polímero hacia el molde, y que cuando aumenta la presión la deja pasa raudamente con el pico, ¿no? Con este pico. Así que para seguir con las presiones que estábamos viendo antes, a ver acá, Maru quiere hablar. Hola. Maca, no Levantaste escuchás las manos. vos. Ah, ¿no? ¿Te equivocaste? No te No, no, escuchamos. no. No, había una Vos pregunta. no escuchás. Claro. Vos no escuchás. Vos no escuchás. Yo no te escucho a vos. ¿A mí no A me escuchan? nadie. Sí, a vos sí, vos no escuchás. Ah, ¿qué pasó? Yo no estoy Mirá con escuchando a algo de nadie. los videos, capaz. ¿Nadie? Cuando paso los videos. Oh, oh. ¿Nos escuchás? A ver ahora, ¿ahí me escuchan? Nosotros te escuchamos, ¿vos? Ahora sí, antes Ah, no. Uy, no, claro, que había una pregunta. Que igual entiendo que que ya se respondió, ¿no? a Sí, ver. sí, tenía una pregunta, pero era justo lo de la válvula que conectaba con el molde, ¿en qué momento se abría? Y sí, la respondiste en esta slide justo. Perdón, ¿podés repetirla? Que me parece que dejaron de andar mis auriculares. Dale. Sí, no, era una pregunta sobre en qué momento la válvula que conecta la jeringa con el molde se abre. No, no Porque, se abre. En realidad lo que te explico es lo que conecta el molde con el tornillo es ese pico que te comenté recién, este pico que es la punta de la extrusora. En realidad actúa como una válvula. ¿Por qué? Porque al ser tan finito el agujero interior y tan largo, el polímero no va a querer pasar por ahí cuando no tenga presión, la suficiente presión. ¿Entendés? Entonces cuando vos le das al tornillo, le das mucha presión para que empuje a ese polímero, digamos, sí. vas a tener una fuerza que va a empujar ese polímero, y ante esa presión tan alta que tenés ahí, ahí sí va a pasar, ¿entendés? Pero por la presión va a pasar a través por ese agujerito que queda. Antes no, en la etapa de alimentación, al polímero no tener suficiente presión, actúa como una válvula, actúa como que está cerrada ese piquito. Sí, como un tapón. Claro, actúa como un tapón, exactamente. Perfecto. ¿Se entiende? Clarísimo. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, por eso les dije que piensen que es una válvula, porque actúa de la misma forma que una válvula esclusa, pero no lo es, sino que por la diferencia de presión hace que el fluido no pase. ¿Sí? Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, y entonces, como les decía, cuando el polímero está pasando,
vamos a tener la presión, la tercera presión que vamos a tener importante acá, es la contrapresión, ¿sí? La presión de contrapresión es importante cuando no hay un buen mezclado, o sea, a mí me sale un producto que tiene que ser de un color, me sale veteado, por ejemplo. No hay un buen mezclado del polímero en la pieza final. Ustedes cuando sacan la pieza se dan cuenta que la pieza no está homogénea. Por ejemplo, lo que más fácil es para darse cuenta es que está veteado o el color no está completamente homogéneo en toda la superficie de la pieza. Entonces lo que voy a hacer ahí es generar una presión, una contrapresión al tornillo, que lo que voy a hacer es que vuelva para atrás. El polímero va a volver para atrás, el tornillo va a volver para atrás y va a hacer que se mezcle mejor ese polímero. ¿Sí? Eso es antes de la alimentación, ¿no? Durante el proceso de la alimentación, antes de darle la presión suficiente para que entre en el molde, lo que voy a hacer es que mi polímero vaya por atrás con el tornillo, entonces eso va a lograr una fricción mayor del polímero que va a hacer que se mezcle mejor. Pero no es muy alta la presión, esta contrapresión, como verán es 1 kilo, es muy poquita, pero se utiliza para eso, para lograr homogeneizar más el polímero que está dentro del tornillo. ¿Ok? Esa es la tercera presión que hay, de la que se habla en la inyección. Freno el retroceso del tornillo, lo que hago es frenar el retroceso, vieron que el polímero que estaba del colchón es el que hace que el tornillo ese se vaya para atrás. Bueno, yo lo que hago es frenar, le pongo una contrapresión, una fuerza, que hace que el tornillo no pueda irse para atrás, entonces el polímero va a estar mezclándose más, va a estar haciendo más fuerza, y eso va a hacer que mejore la plastificación, ¿no? El mezclado. Bueno, acá tienen esto es la presión en función del tiempo. Vieron, acá empezamos con la presión hidráulica, sube hasta llegar a la máxima presión, que es la presión de inyección. La verde habla de la presión hidráulica y la roja es la presión dentro de la cavidad del molde. No sé por qué no me andan los auriculares. Pero bueno, vamos aumentando la presión hasta llegar a la presión de inyección, y después vamos a ir bajando la postpresión, va a ser un poco para mantenerla, y después vamos a volver a bajar, y vamos a llegar a la última presión que vamos a hablar, que es la de postpresión o mantenimiento o sostenimiento, ¿no? Que ahora vamos a hablar de esa. Y estos son defectos que ahora vamos a hablar de rebaba y de problemas de hundimientos y de rechupe, se llama, ¿no? El rechupe de piezas. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso cuando hablemos del molde. Pero antes de hablar del molde, vamos a hablar del grupo de cierre, que es donde está contenido el molde, obviamente. Es la parte de la máquina que contiene al molde. Está sobre la bancada, que hablamos antes también, pero está más adelante del grupo inyector, unos 30 o 40 centímetros, dependiendo del tamaño de la máquina. Vamos a tener unas placas, es un sistema de 3 placas. Una placa fija, una placa móvil y una placa semifija. Muchas veces la van a encontrar en la bibliografía como placa trasera, como la semifija, placa delantera. Lo que pasa es que depende de dónde mire uno, también platina estacionaria, trasera, ¿ven? Platina móvil, platina fija. Van a encontrar muchas formas de llamarlo, pero ustedes sepan siempre que la placa fija y la placa móvil es donde van a estar las dos partes del molde. Generalmente el macho va en la parte móvil y la hembra en la parte fija. Esto es porque como la placa móvil es la que se mueve para atrás, cuando se expulse la pieza es más fácil que
caiga de la parte del macho, ¿no? Pero simplemente por eso, puede ser que sea al revés. Generalmente es así, pero pueden encontrarla de otra manera. La placa fija quiere decir que no se mueve, obviamente. La placa semifija se mueve solamente en el sentido para adelante y para atrás, y muy poco, mientras que la placa móvil tiene un sistema de rodamientos que hace que pueda moverse libremente, para adelante y para atrás, ¿sí? Esas son las tres placas. Entre la placa semifija y la placa móvil vamos a tener un sistema de rodilleras. Acá les muestro una que tiene un solo punto. Es una rodillera muy sencilla, pero hay muchos sistemas para hacer mover a la placa móvil. En este caso, vamos a tomar el ejemplo de una rodillera. Acá hay dos rodilleras, por ejemplo, con un sistema de regulación de altura del molde que está acá atrás, y también tiene todo el motor hidráulico que vimos antes, ¿no? Para poder cerrar estos moldes. Después cada molde va a estar unido por barras, van a escuchar columnas, generalmente cuando vean una especificación de una máquina inyectora van a ver que tiene columnas, hablan de distancia entre columnas, pero en realidad está mejor dicho barra, porque una columna tiene resistencia a la compresión y una barra a la tracción, ¿no? No. Sí, a la tracción, está bien, lo dije bien. Entonces, en este caso, como nosotros vamos a necesitar resistencia a la tracción, está mejor dicho si hablamos de barras, que es por donde se van a mover estas placas, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, un dibujito. Estas placas van a tener los 4 agujeros, que es por donde van a pasar las barras, acá lo ven, y van a tener de un lado, se van a ver el agujero central, que es donde se va a conectar el pico de inyección, y alrededor, de un lado van a ver que tiene costillas, eso es un poco para sacarle peso a la placa, y del otro lado, acá se ve mejor, que van a tener muchos puntitos que no son pasantes, que son simplemente agujeros, que es donde se va a enganchar este molde. Eso sirve para fijar el molde, y para ubicarlo que sea coaxial con el pico de inyección, ¿no? Todo esto tiene que ser coaxial. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer siempre es cuando entre el producto, acá a través del pico de inyección, va a entrar en la cavidad del molde, el molde se va a cerrar, y esa fuerza de cierre es la que me va a dar, es lo que me va a dar el sistema de cierre, ¿no? El grupo de cierre, y esta fuerza tiene que contrarrestar la presión de inyección que vimos antes, que es muy alta. Por eso hablábamos siempre del motor hidráulico, que es el que le da más fuerza a este grupo de cierre, ¿no? Porque tiene que contrarrestar la presión de inyección que le estoy dando al polímero, que es muy alta. Esto lo voy a lograr, por ejemplo, con este sistema de rodilleras, lo que voy a hacer es atornillar, digamos, la placa semifija para que cierre bien, y las barras van a actuar como unas gomitas elásticas que van a hacer lo que termine de fijar del todo al grupo de donde está el molde, ¿no? Las dos partes del molde. Bueno, acá vamos a hablar un poquito, perdón, me faltaba la parte de la presión. La presión de sostenimiento es justamente la presión que yo tengo que ejercer sobre tengo que dejar, cuando terminé de inyectar, digamos, vamos a ver, el polímero lo termino de inyectar, se cierra el molde, entra todo mi polímero, y si yo dejo de inyectar ese polímero, los polímeros son viscoelásticos, entonces lo que va a pasar es que el polímero se va a empezar a solidificar las partes que van a tocar al molde, ¿no? Las zonas frías, se va a empezar a solidificar de afuera hacia adentro. Entonces yo por adentro voy a seguir teniendo una vena fluida, que lo que va a hacer es que si yo le saco la presión de inyección cuando ya llené el molde, una parte de ese polímero puede volver para atrás y puede chorrear y salir del molde. Por eso, para que no pase eso, por un lado se deja la presión un determinado tiempo, esta presión de sostenimiento o de mantenimiento, lo que va a hacer es que no hayan rechupes dentro de la pieza, del molde, ¿sí?
esa presión empieza con el valor de la presión de inyección y va bajando. Va bajando porque a medida que se va solidificando la vena fluida que quedaba dentro de la pieza, no voy a necesitar tanta fuerza, tanta presión, sino que va a ir disminuyendo con el tiempo. Pero la máxima es siempre la de inyección. Y hay una forma de que se dimensionan los moldes, ¿no? Y que se puede hacer. Tenemos una parte del molde que se llama colada, que son lo que junta las piezas, ¿no? Cuando tenemos muchos... Acá estoy viendo el chat, recién ahora, un poquito tarde. Bueno, la colada es lo que une, ¿vieron cuando hay las piezas estas que están unidas? Esta es la colada que une a las piezas, y después vamos a tener canales de alimentación, que lo importante que recuerden de esta parte es que siempre si yo tengo un molde que tiene muchas cavidades, lo importante es que esas cavidades se llenen al mismo tiempo, ¿no? Que no se llene primero una y después otra. Por eso siempre se busca este tipo de distribución, todos alrededor de un mismo, del pico del agujero de inyección, que estén todas a la misma distancia, deben transmitir la misma presión a cada una de las cavidades del molde, van a tener una longitud mínima para evitar pérdidas por calor y por presión, y tiene que ser expulsado, o sea, cuando yo expulso a esa pieza, van a tener que estar bien distribuidas para lograr que se expulse sin problemas, ¿no? Todas las cavidades al mismo tiempo. Después el punto de inyección es un punto que, si ven acá, nosotros vamos por los canales de distribución, por estos canales de alimentación que hablábamos, por acá viene el polímero, y hay una compuerta, un gate en inglés, que es de mucho menor volumen. ¿Esto para qué es? Por lo que hablábamos antes, si yo tengo si va a entrar mi polímero y se va a empezar a enfriar por afuera, y va a tener por adentro un punto, una vena fluida, donde todavía va a estar, ese polímero va a estar fundiendo, ¿no? Todavía no va a estar sólido. Entonces, lo primero que se va a fundir va a ser esa pequeña sección más chiquita, que es el punto de inyección, ¿no? Cuando ese punto de inyección se termina de cerrar, se congela, ya no va a poder salir más polímero. Por eso es el diseño que se tiene que hacer en un molde. Acá van a ver distintas partes de un molde de inyección, que es lo más importante y lo más caro de este proceso. Lo importante es que tiene que tener un anillo descentrado, porque son muy pesados estos moldes, un molde chiquitito puede pesar mucho, por eso siempre tienen que tener cuidado que se pueda colocar el molde, que entre en la distancia entre columnas, o entre barras, que se llama, que viene especificada, tiene que entrar el molde, ¿no? Entre esas barras. A veces hay algunas plantas productoras de tapas que tienen unos moldes enormes, porque tienen muchísimas cavidades, y son pesadísimos, tienen puentes grúas que llevan a los moldes hasta poder colocarlos en la máquina inyectora. Y hay sistemas que logran colocar el molde en un lugar que quede centrado axialmente, ¿no? Con el pico de inyección. Estas son todas características de los moldes de inyección, que son bastante complicados en su diseño, y bastante caros también. A ver si puedo pasar a la próxima. Bueno, para terminar de hablar de inyección, tenemos un tiempo de ciclo, siempre, que es cuando se cierra el molde, después se inyecta, y se produce el llenado del molde, después la presión de mantenimiento, se plastifica y se dosifica, y se enfría la pieza. Como verán, acá el enfriamiento es la etapa más larga de todo el ciclo. Después se abre el molde, se avanza, los botadores son los expulsores, ¿no? Que es una parte del molde. El molde generalmente viene con expulsión, con una parte que es para expulsar la pieza.
Después retroceden esos expulsores y vuelve a empezar el ciclo. Este es un ciclo. Generalmente cuando hablamos de motores eléctricos, que tienen accionamientos simultáneos, lo que se logra es poner una etapa de esta sobre la otra, ¿no? Se trata de achicar el tiempo del ciclo para hacer más productivo esta máquina, este proceso, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora les voy a mostrar, creo que este tiene para escuchar, un videito de inyección. A ver si me deja. Plastic injection molding is the most common method for mass manufacturing of plastic products. The principle is simple. Inject the melted plastic material to a mold cavity, let it cool, and then solidify it into the same shape as the contour of the cavity. The process involves three main parts: injection machine, plastic injection mold, and plastic pellets. Plastic pellets and hopper are filled into the barrel. Then, the screw transports the pellets forward. The heat bands wrapping around the barrel warm up the plastic pellets. As the pellets are moved forward by rotating screw, they gradually melt. Once enough melted plastic is in front of the screw injects the melted plastic into the mold cavity. The mold temperature is controlled by the temperature controller. It is much lower than barrel temperature, so the melted plastic solidifies in less than a minute. The clamping plate moves backward. The mold opens. The push bar of the injection machine pushes the ejector plate and the part is ejected. After that, the mold closes and the process repeats. Bueno, más o menos lo que expliqué. Resumido. Bueno, espero que les haya quedado claro. En realidad la diferencia entre ir con el pico inyector para adelante y para atrás, vieron que yo les dije que podía ser opcional ese movimiento, eso se utiliza cuando el pico inyector toca un molde que está muy frío, eso va a hacer que la temperatura de ese pico disminuya y se puede llegar a bloquear el pico y no pasar material. Entonces, en ese caso, es mejor hacer la inyección, llevar todo el sistema para atrás, volver a cargar y volver a adelantarse y tocar de nuevo el molde. Pero generalmente lo más productivo y lo que ahorra energía y todo es mantener el pico siempre en contacto con el molde. Pero sepan que hay ocasiones que es mejor sacarlo y volver a ir para atrás y volver para adelante, ¿no? Pero es más que nada por eso, porque puede ser que tenga problemas a la hora de pasar por el frío del molde, que hace que la viscosidad del polímero aumente, ¿no? Y que pueda tapar el paso. Bueno, las aplicaciones más importantes, digamos, algunas de las aplicaciones, cualquier pieza tridimensional se hace por inyección. Van a ver ustedes siempre que van a tener un puntito. El puntito quiere decir que se hizo por inyección. Acá lo tienen bien clarito en las tapas. Si lo ven, este es el punto de inyección, del que hablábamos antes. Este es el punto de inyección que es más chiquito que el canal por el que viene el polímero. Después tenemos para golpes de autos, que también se hacen por inyección, todo lo que son, hay un montón de muebles de jardín, las piezas, ¿cómo se llaman? Estos también se hacen por inyección, las bandejas donde van las botellas de Coca-Cola, por ejemplo, también se hacen, los cajones, esos también se hacen por este sistema. Y ahí terminamos con inyección. ¿Les quedó alguna duda, chicos? Ustedes siempre acuérdense de una inyección. Es lo que les recomiendo, para que les quede más claro. Bueno, ahora vamos a pasar a inyección y soplado. Tenemos inyección y soplado con orientación y sin orientación. Biorientación, perdón. La biorientación es lo mismo que hablamos para films. Lo que queremos lograr es que las moléculas, darles una orientación predefinida. En el caso cuando es sin biorientación, lo único que estamos haciendo es ingresar aire adentro de una cavidad que va a ir a inflar y a copiar las paredes del molde, como vimos en extrusión y soplado. Eso es sin orientación.
y cuando queremos que se orienten las moléculas, lo que vamos a hacer es un paso de estiramiento primero, que es insuflar aire con un mandril que va a bajar, y va a hacer que se estire la botella primero en el molde, y después va a hacer que se estire para los dos lados. Esa es la diferencia entre biorientado y sin orientación. Sin orientación se utiliza mucho para todos productos muy chicos, para goteros, para liquid paper, los envases de rímel, los rolones en la industria de los desodorantes. Para todo ese tipo de productos se usa todo lo que es inyección y soplado sin biorientación. La diferencia con lo que era extrusión y soplado es que primero parto de una preforma, primero voy a inyectar una preforma, que es una pieza tridimensional inicial, que va a tener la misma rosca y el mismo pico que la botella final. Lo que va a variar la longitud y el diámetro de esta preforma va a ser relativa, y el peso, los gramajes de esa preforma va a ser la misma de la botella final, obviamente, ¿no? Y lo mismo el cuello, no así lo que es la parte de abajo, que eso va a ser el cuerpo de la botella final, ¿no? El sistema es muy parecido a lo que vimos en extrusión y soplado, es muy similar. La única diferencia es que no va a bajar una manga, sino que se van a acomodar preformas, y esas preformas en algunos casos, como vemos en esta máquina, por ejemplo, que tiene distintas estaciones, vamos a tener una inyectora, va a inyectarse esa preforma en la primera estación, luego va a pasar a la segunda estación en donde se va a soplar y va a tomar la forma de la botella, al molde, y después en la tercera estación se va a enfriar y va a expulsar al producto. Este es el proceso más común y se utiliza para este tipo de envases, como ya dije antes, en la industria farmacéutica, y al ser sin biorientación, obviamente no tiene mucha no es impermeable, por lo tanto no se usa para productos gasificados, ¿no? Como sí lo va a hacer la inyección y soplado que vamos a ver ahora. Lo único que les quería decir es que el tema de los rolones, generalmente, por ejemplo, en este caso es muy importante la inyección, porque eso me va a permitir una buena hermeticidad del cuello, cosa que no tenía con el sistema anterior. Acá sí va a ser va a copiar perfectamente, porque es inyectado, ¿no? Entonces va a copiar muy bien al molde, y va a permitir que pueda ponerle la bolita y no empiece a salir el líquido de adentro, ¿no? Eso es lo importante, es lo que mejora al sistema de extrusión y soplado, que no va a tener la ovalización, no va a tener los defectos que tenía el otro sistema. Después, con respecto a la inyección y soplado con biorientación, que se utiliza especialmente con las preformas para gaseosas, para botellas de gaseosas, lo importante acá es que vamos a necesitar secar, como ya hablamos antes, para que no se produzca la hidrolización. Y que ahí uno de los chicos preguntaba el tema de la hidrólisis, por qué se utiliza con agua, producto final, un polímero que tiene este problema. Justamente la hidrólisis se produce a altas temperaturas. Si alguno vuelve a sus apuntes de química, hay la fórmula de Arrhenius que habla de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción a temperatura ambiente es muy lenta, por eso no se produce la hidrólisis a temperatura ambiente, pero sí se produce a altas temperaturas. Por eso es tan importante secar este material, ¿sí? O sea, es muy importante la reacción química. La velocidad de reacción química a temperatura ambiente es muy lenta. Por eso no pasa nada cuando está en contacto con el agua, digamos, a temperatura ambiente. Pero sí profesora, sí. ¿eso de secarlo es porque justamente hay que calentar la preforma antes de soplarla? Eso le quería preguntar. No, secarla es sacarle completamente la humedad, porque si vos mantenés humedad entre los pellets, ya sea la humedad con agua o humedad del medio ambiente, humedad relativa, lo que vas a producir es que se produzca la hidrólisis dentro de la máquina.
¿Entendés? Ah, Vas a ok. al calentar, vos estás ¿En en el condiciones. tornillo? ¿En el tornillo? Claro, en vez Ah, de ok. que la reacción polimerice, los pellets ya están polimerizados en realidad, ¿viste? Ya tenés el polímero. Entonces lo que vas a hacer es que ese pellet se despolimerice, se vaya para atrás la reacción, pero solo a altas temperaturas. Después cuando ya lo tenés a temperatura ambiente, ya está, ya no corres el riesgo de hidrólisis. Lo Claro. corres dentro de la máquina. Perfecto. ¿No? Pero aprovecho para preguntarle, la Sí. preformita esa, ¿es necesario calentarla para que se pueda estirar cuando la Sí, sí. o, Exacto, sí. ¿Cómo se Sí, calentás el molde? No, sí, sí, en realidad ahora vamos a ver una parte, pero las vas ubicando tienen un cangilones, ¿viste? Que las va ubicando y las va tomando del cuello, y eso va a entrar en un horno que va a hacer que llegue a la temperatura de ablandamiento, no, ¿cómo se llama? La temperatura que la vimos antes, que es la mejor temperatura para que logre la biorientación. ¿De suavizado? Temperatura ¿Sensación de... Sí. vítrea? No, temperatura de ablandamiento, no. ¿Suavizado? ¿De qué? ¿Suavizado? Sí, esa, la temperatura de suavizado. Muy bien, Alejandro, gracias. Sí, es lo mismo que cuando vimos los films, la biorientación, bueno, hay que calentarlos para que se puedan biorientar, y esa temperatura es diferente para cada polímero, ¿no? En este caso para el PET. Bueno, entonces esa preforma, hay varias formas. Se puede inyectar y directamente soplar en línea, pero lo más común es que se inyecte la preforma primero, se colocan en cajas donde están todas las preformas con el color final, con la forma del pico final también, y después pasan a un horno donde se va a calentar la parte de abajo, ¿no? Si el pico no lo voy a calentar porque eso no quiero que se deforme, obviamente, quiero que se deforme del cuello para abajo, y ahí sí, ahí sí lo voy a poner en el molde de la botella y le agrego aire a presión y va a copiar la forma del molde, y se va a formar la botella final. Acá es importante el tema del enfriamiento y de calentamiento, siempre es por diferentes zonas de la botella, ¿no? Hay una parte para el fondo, una parte para el panel de etiquetado, para el hombro, todo tiene diferentes temperaturas, está muy desarrollado para lograr darles distintos espesores y o sea, generalmente, bueno, esperen que voy a ver si puedo poner esto de nuevo, que se escuchan los gritos. Estás muteado. No se te escucha, Maca. Estás muteada, Maca. Muteaste a los chicos y a vos. Ah, Ahí va. ¿ahora me escuchan? Sí. Sí. Ah, sí. Ahí me desmuteé, pero no sé por qué no los puedo escuchar a ustedes. Bueno, igual los saco si alguien me hace una pregunta. Levanten la mano y yo los veo. Voy a estar atenta. Pero bueno, la idea es eso, que muchas veces en las botellas lo que se hace para ver si está bien distribuido el peso es cortar por partes. La botella se corta el fondo de la botella por un lado, el hombro de la botella también, y se pesa en línea. Esos generalmente son controles que se hacen en la línea para ver si se distribuyó bien el peso, si quedó el peso en el fondo y en los hombros, que es donde queremos mantener una buena resistencia de la botella, ¿no? Para que soporte después las presiones verticales, y cuando lo pasamos por la etiquetadora también, que el panel de etiquetado tenga el suficiente espesor para resistir. Lo mismo con el fondo. Acá es muy importante, recuerden que el color del pico va a depender de la temperatura del molde. Yo lo que voy a querer lograr es que se enfríe rápidamente para que mantenga la transparencia esa botella, ¿no? Acuérdense que el PET no es amorfo, por lo tanto no es transparente. Para lograr la transparencia, lo que tengo que hacer es enfriarlo rápidamente para que las moléculas se congelen en forma desordenada, no tenga tiempo de crearse los cristales.
Cuando el punto de inyección está blanco, quiere decir, o no blanco, pero bueno, no está completamente transparente, quiere decir que la temperatura de enfriamiento no se logró rápidamente. Entonces por ahí va a perder el gas, ¿no? Va a ser un punto por donde va a perder el gas la botella de gaseosa. Bueno, a ver, les voy a pasar este videito, si puedo. Acá ven los moldes enormes de inyección de preformas. Ahí es el tiempo de enfriamiento, está esperando a enfriar. ¿Ven las barras? Hay dos tipos de diseño de barras, pueden ser de mucho diámetro y cortas, o pueden ser muy finitas y muy largas, ¿no? Eso es un diseño de máquinas. Acá ven, esta es la placa móvil, esta es la placa fija. Acá atrás está la placa semifija, que hablamos antes. Ahí se expulsan las preformas. Esto es una máquina de extrusión, de inyección, perdón. Bueno, esto es lo que les hablaba antes. Esta es la parte con biorientación. La diferencia con la anterior es que en vez de pasar, ves acá tenemos que la preforma se calienta para suavizarla, la temperatura de suavizado de lo que hablábamos antes. Acá se coloca la preforma en el molde, se va a inyectar primero un mandril que va a ir hasta abajo y lo que va a hacer es estirar en este sentido la preforma. O sea, ahí estamos orientando en el sentido de avance de la máquina, digamos, en sentido longitudinal, y después en el sentido transversal va a salir aire para deformar ese polímero hacia los costados, ¿no? Después el molde se abre para expulsar el producto final. Acá tenemos algunos datos. Primero se almacenan las preformas, se calientan esas preformas, se hace un presoplado, que es un estiramiento vertical con esta presión. Después se hace una copia final de la forma, que es el estiramiento horizontal, digamos, de 40 bar. Ven que es mayor la presión que se le da, porque se tiene que distribuir en un mayor perímetro, digamos. Y después se enfría el molde, se despresuriza y se descarga la botella. Estas son las etapas. Acá tenemos unos videitos. Que ahí te muestra cómo se colocan las preformas. Ves que es una de cangilones que sube a la máquina y se van posicionando hasta entrar en el molde, en el horno, para la temperatura de suavizado. Hay sensores. Obviamente que el punto de inyección está en la parte de arriba de esa preforma. No sé si lo vieron, pero bueno, eso ya está inyectado, ¿no? Esas preformas están inyectados. Ahí pasa al horno, que le da la temperatura de suavizado. Y después van a entrar en los moldes donde se va a soplar. Se estira primero y después se sopla. Esa es la biorientación. El fondo en general tiene una forma petaloide para aguantar que no se deforme ante la presión interna. A ver el otro. Bueno. Esta no me acuerdo si tenía. A ver. Primeramente, el material virgen es introducido en la máquina. ¿Me escucha? Sí, sí. El material es calentado y fundido en el cilindro. En el caso del PET, esto ocurre a una temperatura aproximada de 280 grados centígrados.
En la primera estación, el material fundido es inyectado en el molde a alta presión para moldear la preforma. El acondicionamiento térmico de la preforma es a través del contacto directo con la pared del molde de inyección, para crear un perfil de temperatura apropiado, que es mantenido a una temperatura óptima para el fácil procesamiento en la próxima estación de estirado o soplado. Este proceso es conocido como acondicionamiento térmico directo. Este es el aspecto más importante de este sistema. La preforma es insertada dentro del molde de soplado, mientras todavía mantiene una correcta distribución de temperatura. La varilla de estirado estira la preforma. Finalmente, el aire comprimido se sopla dentro de la preforma para empujarla contra las paredes del molde de soplado, donde se enfría y se endurece para conformar la botella. Este proceso es conocido como moldeo por estirado soplado. Debido a que podemos moldear y estirar y soplar preformas con un perfil de temperatura muy preciso, es posible moldear envases con formas especiales de alta precisión o envases con un espesor de pared muy delgado. En la tercera y última estación, los productos acabados son expulsados de la máquina. En comparación con otros sistemas de moldeo, que usan calentadores para recalentar y acondicionar las preformas que han sido antes enviadas a la venta, Direct Heat Core elimina la necesidad del proceso de recalentamiento, usando la energía por calor residual del proceso de moldeo por inyección. Esto permite que el sistema de Aoki moldee botellas con los requisitos de energía térmica mínima. Bueno, A ver si me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. ¿Vieron que Sí. quedó claro? Sí, yo no los escucho de nuevo. Pero les quedó claro, esto es una mezcla entre lo que vimos de la primera sin biorientación de preformas. En realidad lo que hacen es, en vez de que la preforma venga de otros inyectada antes, se hace todo en línea, ¿no? Es la única diferencia. Lo bueno es que vieron la diferencia cuando se estira la botella, cómo se biorienta, ¿no? En los dos sentidos. Que eso queda bastante claro en ese video. Bueno, esto es más o menos lo que estuvimos hablando antes. Tiene una alta inversión, inyecciones, tiene una alta inversión en moldes. Y bueno, es lo que estuvimos hablando un poquito antes, así vamos a pasando más rápido. Tiene mucho mejor control de espesores, como decía recién, que los otros procesos que vimos antes. Esto es un poquito el resumen. Acá están otra vez los productos. Y lo que le quería mostrar es que el fondo, si es por inyección solamente tiene este puntito, mientras que si, bueno, acá están los fondos petaloides que les comentaba, estos se usan para las botellas con presión interior, las gaseosas, porque si no queda con mucha presión, quedaría el fondo para afuera, ¿no? Si le ponemos mucha presión se deformaría el fondo. Entonces se hace un diseño especial para que no se deforme y se pueda parar la botella. Cuando vemos que tiene también una pequeña línea, es porque acá se hizo por soplado, ¿no? También, que sería inyección y soplado sin biorientación. Cuando la preforma está, en el primer proceso que vimos, es cuando se estira, ¿no? Se estira y se agranda. Es como una sombrita que tiene alrededor. Bueno, acá hay algunas consideraciones técnicas, más que nada para que vean un plano de si alguna vez compran botellas, les van a dar un plano con las distintas partes de una botella, cómo se nombra a cada una. Este está en inglés, pero bueno, es la boca, el cuello de la botella, va a tener una capacidad de llenado máxima. Después va a tener una capacidad estándar esa botella. Acá tenemos el panel de etiquetado que les decía antes.
y la base, y siempre, generalmente, cuando esa botella se va a etiquetar o se va a imprimir, va a tener un pequeño resalto en la base que va a ser para que la máquina la pueda parar, ¿no? Si es cilíndrica, para que no esté rotando y la pueda parar para etiquetar o imprimir. Bueno, acá hay algunos planos para que vean de PET, es lo que hablábamos recién del tipo de preforma, que el cuello va a ser el mismo que la botella final, eso no va a cambiar de la preforma, pero hay un diseño especial de largo y diámetro que es para mejorar los ratios de estiramiento, ¿no? de la botella final. Después tenemos también frascos, que lo importante es ver la distribución de la pared, especialmente en la base y en el hombro, el tamaño de la boca para comprar las tapas, obviamente, es importante saber qué boca va a tener, la capacidad, la aptitud sanitaria, el grado alimenticio, la barrera que van a tener. Recuerden que esto es lo mismo que los envases primarios. Después vamos a hablar de todo lo que es pomos o tubos, también lo llaman, que hay distintos materiales que se pueden colocar, monocapa, bicapa, también pueden ser coextrudados, pueden ser mezclas de distintos materiales. Acá tienen algunas barreras con aluminio, por ejemplo. Después hablamos de cierres, de tapas con las roscas, lo que les mostraba antes, bueno, los métodos que copian mejor y que no copian estas roscas justamente. Hay que tener en cuenta el mecanismo de apertura, el torque que le voy a dar, la flexión, el largo de tubo de pesca en el caso de las, de las bombas, ¿no? Es muy importante el tubo de pesca, lo que va adentro, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de especificar uno de estos tipos de cierres. Después tenemos, bueno, los liners, que se los dejo acá para que lo lean tranquilos, pero bueno, son productos especiales que sirven para que no los abran y ver que fue inviolado ese envase, ¿no? Sí, pueden servir para eso y para otras, que ya lo hablamos, esto también. Hay dos tipos de sellado, por inducción y por presión, de una o dos piezas, tienen un foil distintos, algunos se usan para una cosa o para la otra, y tiene, bueno, determinadas características. En cuanto a especificaciones de rígidos, generalmente vamos a ver las dimensiones, es lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de comprar uno de estos envases. Acá les muestro algunas fichas técnicas, el material, el color, recomendaciones de manejo de producto, cómo vamos a controlar, si queremos que esté al 100%, si son extrusión y disoplado, vamos a siempre buscar que el proveedor le haga el ensayo de presión en su planta. Bueno, hay varias cosas que siempre tienen que estar en la especificación, como vimos la clase pasado. Se las dejo estas para que lo tengan en cuenta, especialmente los que tienen el trabajo práctico con productos rígidos, ¿no? Con envases rígidos, para que vean algún ejemplo. ¿Sí? Acá generalmente en la especificación de los productos rígidos también se colocan los planos, ¿no? Que generalmente es lo que más uno identifica, ¿no? Porque puede medir y puede comparar lo que le están dando. Acá más especificaciones. Bueno, y vamos a dejar termoformado para hablar la clase que viene, junto con los procesos que nos quedan. También nos queda rotomoldeo y otros que no son tanto de envases, pero sí de envases rígidos. Y vamos a pasar, lo único que no sé es si voy a poder hacerle las preguntitas, porque como Maru entró después, puede ser que vos la tengas, Maru. A ver si dejo de... Me parece que sí, que lo tengo yo. A ver. ¿Le lanzo, Maca? Dale. Bueno. A ver si son preguntas con respecto a esta clase, chicos. A ver qué se acuerdan.
No, pero este es viejo, esto, Maki. Sí, tenés que elegirlo. ¿Cómo tengo que elegirlo? Hay uno que se llama cuerpos huecos. No, claro, está en tipo de polímero, me abrió esta directamente. Desestímenlo, por favor. Finalizar. ¿Querés entrar vos? Porque me aparecen los otros. Acá, no dije nada. Ahí va. Cuerpos huecos. Ahora sí, lanzar. Ahí vamos. No sé si lo ven. Sí, se ve. Se ve.